Radio El Mundo transmitirá a continuación la palabra del presbítero José Pérez, quien se ha de referir al tema cristianismo y justicialismo. He de comenzar mi breve disertación con una frase del general Perón que, a mi entender, es una síntesis apretada de la obra que está realizando y de la que aún falta por realizar. Dice así: pensamos desde aquí, desde nuestra Argentina profundamente cristiana y profundamente humanista, que estamos trabajando por un mundo ennoblecido por las prácticas de las virtudes humanas, donde se haya convertido el odio en amor, el egoísmo en generosidad, la pasión vengadora en perdón. Cada época de la historia ha tenido su obra que le ha consagrado y le ha impuesto su sello. No creo equivocarme, pues, si afirmo que nuestro siglo tiene una tarea que realizar, y es esta la de los postulados de la justicia social. En otros términos decimos, es la hora de los pueblos. En realidad es la hora de los pueblos, o esa hora de los pueblos debió de haber existido siempre si el hombre no hubiera ignorado primero y olvidado después el sentimiento humano de la vida. Y el más humano de todos es el que cae en el ámbito de la virtud de la justicia. Por eso nos recomienda Jesucristo en su Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Es decir, poned a Dios como centro de la historia, pero especialmente a ese Dios hecho hombre y hecho sufrimiento para saldar por nosotros una deuda de justicia. Sin embargo, la justicia fue muchas veces intencionalmente olvidada en el transcurso de la historia, y aunque fue predicada, no fue practicada. Jesucristo en su Evangelio llama a los pobres sus hermanos, no porque quiera hacer de ellos una institución permanente e inevitable, sino que, conociendo perfectamente el corazón humano, trabajado por los 7 pecados capitales, sabía que en todos los tiempos el egoísmo desmedido de los hombres explotaría a los más débiles y desamparados. Por eso hacia ellos inclinó sus afanes redentores y sus preocupaciones más puras. Es evidente que la Iglesia Católica ha luchado no solo contra la esclavitud, sino que también contra la injusticia. Pero muchas veces a sus representantes les faltó valor para enfrentarse contra los poderosos que oprimían al débil. A veces no solamente no execró al explotador del pobre y del trabajador, sino que contemporizó con él. Claro que no es error de la Iglesia como tal, sino de algunos de sus miembros. La Iglesia predicó la justicia, y papas como León XIII primero y Pío XI 40 años después dejaron 2 documentos perfectos que daban a los pueblos la solución de este problema universal. En nuestra patria, loado sea Dios, tenemos al hombre que tomó en sus manos esa bandera de reivindicación social con la determinación de llevarla hasta sus últimas consecuencias. No lo hizo con ánimo avieso ni torcidas intenciones, sino inspirado en la fuente misma de los postulados cristianos. Perón es esencialmente un realizador, y eso es lo que no nos estaba haciendo falta, pues disponíamos de una hermosa doctrina, pero nos faltaba el genio realizador. Nosotros los católicos argentinos tenemos la obligación de apoyar estas realizaciones justicialistas por las que tanto tiempo hemos venido suspirando. Ya hemos dicho que ellas se encuadran dentro de la más estricta ortodoxia católica. Y si no, oigamos algunos conceptos del general Perón. Dice así: incumbe a la política ganar derechos, ganar justicia y elevar los niveles de la existencia, pero es menester de otras fuerzas. Es preciso que los valores morales creen un clima de virtud para comprender en todo momento, junto a lo conquistado, lo debido. Defendemos los valores morales porque son los únicos eternos. No podemos negarles, pues, un certero enfoque del problema. De aquí que no se explique esa resistencia pasiva, no diré de la Iglesia argentina, pero sí de algunos de sus representantes. En oportunidad de rendir justiciero homenaje a Monseñor de Carlo, obsequiándole un pectoral de oro, el presidente de la Nación, en presencia de todo el episcopado argentino, pronunció un meduloso discurso en el que fijó claramente cuál era la obra que a su juicio cabía a la Iglesia argentina en esa emergencia, diciendo: si proclamo la necesidad de robustecer los conceptos morales que dimanan de la recta interpretación de la religión católica, que si me interesa evitar las corruptelas de una interpretación acomodaticia e interesada, no es sólo porque me duele como católico la apostasía de las masas, precisamente de las masas humildes para las que Cristo difundió su doctrina y vertió su sangre, sino porque no creo que pueda vivir con grandeza un pueblo
que se hunde en el materialismo y para el cual nada significan ni la paz entre los hombres, ni el amor al prójimo, ni las altas concesiones del espíritu, porque se nutre solo de la pasión del dinero. Monseñor de Carlos sostenía, primero escuelas, después lo demás. No importa por ahora el palacio del obispado, necesitamos construir la grandeza del país sobre estado de conciencia colectiva, y para ello hay que liberar al pueblo de la ignorancia y sostenerlo con la fe en Dios. No creo que sea necesario agregar nada más a estas magníficas palabras, pero sí quiero destacar cuál es en esta obra de colaboración del poder espiritual representado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el pensamiento claro y preciso del conductor de nuestra argentinidad. He citado estas palabras del señor presidente porque en ellas se traslucen perfectamente su pensamiento en materia social y en el campo de las realizaciones prácticas ha encontrado un prelado que en la hora comprendió la trascendencia del momento que se vivía en nuestra patria. Un obispo que supo valorar el primum esse de indio operari, primero vivir y después obrar. Más tarde el eminente cardenal Mercier vertió este concepto en aquella frase célebre: no se puede predicar el evangelio a estómagos vacíos. Este es el problema que abarcó con espíritu observador y certero Monseñor de Carlos, que no era la hora de predicar la resignación y la paciencia a un pueblo urgido por las necesidades materiales de toda índole. Quien haya recorrido esas apartadas zonas de la República no puede menos de valorar la inquietud apostólica y humana de este prelado. La Iglesia tiene la misión específica de predicar el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, pero no debe olvidar nunca que Jesucristo multiplicó por 2 veces seguidas los panes para alimentar al pueblo y que ese mismo pueblo le enseñó a pedir el pan nuestro de cada día. La Iglesia propició los asilos, hogares, casas de caridad, etc. Pero todo ello no es una solución al problema. En el mejor de los casos calma, pero no cura el mal social. Si la Iglesia se contentara con esto solo, bien le cabría aquella frase de Vázquez de Mella, que levanta cadalsos a las consecuencias mientras edifica tronos a las causas. El comunismo es precisamente hijo de estas causas, pero el comunismo nació como una reacción a ese abandono de la Iglesia por la explotación de las clases pudientes. Los mismos se echaron en brazos del comunismo como el último recurso en medio de la desesperación. Si la Iglesia hubiera urgido, jugándose entera, que los gobiernos solucionaran este problema, que antes que social es humano, hoy no asistiríamos a ese bochornoso espectáculo tragicómico que se está desarrollando detrás de la sugestiva cortina de hierro. Millones de seres que viven privados de todo aquello que constituye lo más elemental de un ser humano, gregarios y carentes de personalidad, porque eso es pecado mortal para el comunismo, donde nadie le es lícito pensar por cabeza propia ni emitir sus opiniones libremente, porque esos son prejuicios burgueses. Todo esto que sabemos ocurre detrás de la cortina de hierro, y todo lo otro que ocurre de este lado de la cortina de hierro, es decir, en el campo capitalista, que aunque más atenuado tiene también su pecado mortal y también sus manchas de sangre, todo esto que hoy estamos contemplando no es tal vez ese estado de cosas una consecuencia de ese descuido de la Iglesia. Y si esto no bastara, ahí tenemos la palabra del pontífice que afirma: si las masas obreras se han alejado de la Iglesia, es porque la Iglesia se ha apartado de ellas. Pero he aquí que se levanta en nuestra patria la voz y el brazo de un hombre dispuesto a evitar en ella lo que está sucediendo en otras, dispuesto a que no se levanten esos cadalsos a consecuencias que vienen de lejos. Un hombre que, tomando por base las encíclicas papales, resolvió aplicarlas cuando todavía era tiempo. Y he aquí que quienes deberían ser los primeros en arrimar el hombro se mostraron esquivos y en vez de arrimar su granito de arena, más bien pusieron la piedra del obstáculo. Yo lamento profundamente que muchos de nuestros jerarcas se hayan detenido a discutir si eran galgos o podencos mientras se escapaba la liebre. ¿No tendremos quizás obispos y sacerdotes que recitar un mea culpa por lo que debimos haber hecho y dejamos de hacer a su tiempo? Se culpa al gobierno de anticatólico, pero yo voy a transcribir un párrafo del señor presidente tomado de este mismo discurso que comentamos. Dice así: declaro pues que mi fe católica me pone dentro de las exigencias constitucionales. Quiero también señalar que siempre he deseado inspirarme en las enseñanzas de Cristo. Conviene destacar esa dualidad, porque al igual que no todos los que se llaman demócratas lo son en efecto, no todos los que se llaman católicos se inspiran en las doctrinas cristianas. Y si todavía queda alguna duda, vaya este otro párrafo del mismo discurso que es concluyente.
y que fue pronunciado, como dije, delante de todo el episcopado argentino. Nuestra religión es una religión de humildad, dice el presidente, de renunciamiento, de exaltación de los valores espirituales por encima de los materiales. Es religión de los pobres, de los pobres, de los que sienten hambre y sed de justicia, de los desheredados, y solo por causas que conocen bien los eminentes prelados que me honran escuchándome, se ha podido llegar a una subversión de los valores y se ha podido consentir el alejamiento de los pobres del mundo para que se apoderen del templo los mercaderes y los poderosos, y lo que es peor, para que quieran utilizarlo para sus fines interesados. Y si la Iglesia hoy ha perdido algunos de esos privilegios, ¿no será más bien que nosotros no hemos sabido cuidarlos y aplicarlos? Señores Radio Escuchas, os entrego estos conceptos para que vosotros juzguéis desapasionadamente de la verdad o mentira que haya en ellos. No tengo por costumbre decir estas cosas por halago o para especular. Estos conceptos los he dicho antes y en todas las oportunidades que se ha presentado. Creo que lo que cabe en esta hora es ponernos de inmediato a trabajar en paz y armonía en esta gran obra que nos es común a gobierno, pueblo e iglesia. Y ha transmitido la palabra del presbítero José Pérez, quien se refirió al tema cristianismo y justicialismo.